Entonces, retomando el tema de dos tanques interactuantes con mira lo que se puede trabajar en control, etcétera. Entonces tenemos un tanque 1 con una entrada, ese tanque, la salida de ese tanque pasa por una válvula que tenemos la ecuación de flujo de salida expresada en la resistencia de la válvula. Eso entra un tanque 2 y la salida del tanque 2, que es lo que nos interesa mantener, digamos el nivel, lo expresamos la salida, la ecuación de la salida por una resistencia de válvula 2. Entonces, recordando un poco cómo se plantean, si recuerdan cómo plantear estos balances. Si recuerden que si ustedes tienen un tanque, digamos, ley de conservación, acá lo voy a hacer muy someramente, que la acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale más lo que se genera menos lo que se consume, ¿cierto? Esta acumulación, digamos, si tengo una masa, eso se expresa como la variación de la masa en la unidad de volumen en el tiempo es igual a una entrada, entonces un flujo másico de entrada, ¿cierto? Menos esto por unidades de volumen, menos un flujo másico de salida. Si hay generación, en este caso es un tanque, no hay generación, no hay consumo, esto se va. Y esa masa la expresamos entonces en esta relación, ¿no? Entonces ahí tenemos el cambio de la masa por unidad de volumen, entonces teniendo el tanque, que si el tanque es esférico, cilíndrico, dependiendo de la geometría. Entonces recuerden que tenemos un largo, o digamos, o podemos expresar un largo, sí, por una altura, o lo que sería mejor expresado un área por una altura, ¿cierto? En ese caso ese volumen, el área sale y ahí es donde entonces aparecen estos términos que vemos acá. El área por la variación de la altura 1 en el tiempo es igual al flujo que entra menos el flujo que sale, que es QM. Y en el tanque 2 es la entrada es QM y la salida es Q0. ¿Listo? Obviamente con un área distinta y una altura de tanque distinta. Listo, entonces vemos que se van expresando todos esos términos. Vemos que van apareciendo todos estos términos de acá, en donde la ecuación de flujo en la válvula se puede resumir como una expresión lineal. Esa es una expresión lineal. Y es en función de una resistencia de flujo. ¿Listo? Y simplemente uno lo que hace es reemplazar. Entonces reemplaza y separa términos, ¿no? Entonces vean, separando, multiplicando todo esto, lo que se hace es que esta ecuación, ya expresada con este término, se multiplica por R1 y queda de esta forma: 1 R1, R1 Q1, altura 1, altura 2. Ahí quedan, ¿no? Para la altura 1 en función tanto de la altura 1 como la altura 2. Y esa expresión se puede determinar como una constante de tiempo, un tau 1, digamos, para tratar de expresar todo en funciones más contraídas. ¿Listo? Entonces nos queda esta expresión de balance como primer término. Listo. Lo que se hace normalmente, los que recuerdan control, es que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales en donde a veces tratar de resolver es complejo. Entonces lo que hacemos es que lo llevamos a un espacio de solución donde transformamos las variables. Digamos que pasamos de un universo en dominio tiempo a un universo en dominio Laplace, que es un dominio más algebraico, por unas transformaciones matemáticas que se llaman transformadas de Laplace, y lo que hacemos es expresar esas ecuaciones en funciones algebraicas. Es lo que normalmente se hace, ¿no? De los que recuerdan control, tenemos las funciones de transferencia que me relacionan, por ejemplo, el flujo de entrada con la altura y la altura 2 con la altura 1. Entonces tengo términos de esto en donde tengo en los denominadores, tengo esas expresiones que en este caso son de primer orden, pueden ser polinomios de segundo orden, etcétera, y se van entendiendo conceptos como polinomio característico. A partir de análisis matemáticos uno mira si el sistema es estable, inestable, el tipo de naturaleza del sistema, etcétera. Digamos que es de una de las ventajas que tienen estos procesos, ¿no? De aplicarlos así. Hasta ahí no hay lío. Entonces, digamos que ya tenemos la resistencia en esta válvula, la resistencia de flujos bien expresada por esta relación, ¿cierto? Que tenemos ahí.
Entonces la altura 2 entonces viene por el flujo de entrada, que es la resistencia 1, menos el flujo 2, que es la resistencia de salida, y se multiplica todo por R1, R2. Y nos queda esta expresión que tenemos acá abajo. ¿Listo? Y hacemos lo mismo, constante de tiempo, etcétera, etcétera. Hasta ahí no hay lío, se va entendiendo todo, ¿no? Me avisan porfa si sienten que se puede tratar. Entonces se hace lo mismo, tenemos la misma ecuación, se la aplica la Laplace, se linealiza y se deja la función de transferencia global. Vean que ya tenemos un polinomio de segundo orden. Para la segunda dinámica ya es una dinámica de mayor orden, me presenta una no linealidad, un tanque siempre es un solo tanque, así como lo vimos, es siempre un sistema lineal, ya dos tanques interactuantes van a presentar una dinámica de segundo orden como la que tenemos acá abajo. Listo, y aparece el polinomio característico. Entonces, a partir de ahí es donde uno entonces tenemos las ecuaciones de transferencia del proceso, listo, Laplace, etcétera, etcétera. Resulta que Simulink aparecen formas de trabajarla que son mucho más simples realmente. Entonces, por ejemplo, si yo les doy los parámetros de altura 1, las alturas iniciales, las áreas, el flujo de entrada, entonces ya ustedes calculan la resistencia, los valores de resistencia, etcétera. Entonces ya pueden hacer aproximaciones a partir de las ecuaciones de transferencia, ¿cierto? Así, usando algo que se llama álgebra de bloque. Pero resulta que lo que vamos a hacer esta vez no es álgebra de bloques para control, para la primera aproximación, sino que vamos a usar la ecuación directamente así como están expresadas. Entonces, recordamos que en Simulink tenemos dos formas. En Simulink vamos a trabajar entonces. Aquí les voy a abrir esto. Entonces, yo aquí vayan abriendo, porfa, en mi caso no lo haya abierto. Vamos a trabajar las ecuaciones, recordando álgebra de bloques. Entonces, bueno, aquí escriben Simulink, abrimos Simulink. La ventaja que tiene, digamos, Simulink para trabajar es crear directamente nuestro proceso, como ya vamos a ver. Una recomendación, siempre que trabajen parámetros, si ustedes quieran usar cálculo de bloques, digamos como lo que hemos visto, lo que ya se vio anteriormente aquí en lo que vimos en Simulink, es siempre generen, si ustedes tienen parámetros que necesitan cargar al workspace, abran siempre, creen un archivo de ejecución de parámetros. Por ejemplo, vamos a crear un código es realmente básico de parámetros en donde cargamos estos parámetros. Donde tenemos las áreas, los Q, los R y los tau. Realmente después estas áreas no se van a usar, pero los tau sí se van a usar. Listo, entonces lo primero es que vamos a crear en MATLAB. Yo voy a cerrar esto para que no enreden. Vamos a crear en MATLAB este pequeño código corto. Y lo ejecutamos. Vean que recuerden guardar en el pad que lo que vayan a ejecutar en Simulink coincida con donde se ejecute el pad, ¿no? En mi caso lo tengo aquí en el escritorio y vea que yo ejecuté y aquí se me guardaron ya. En el workspace ya me quedaron guardadas las variables. Realmente corto, yo lo guardé como nombre parámetro, usted lo guarda como quiera porque lo que realmente nos interesa es que en el workspace queden estas variables. Y una vez creadas esas variables, entonces yo les voy a abrir por acá. Yo tengo el código de tanques. Y vamos a hacer lo siguiente. Y esta es la forma número 1 de operar estos. No sé si se acuerdan. Y es básicamente consiste en coger término por término de estas ecuaciones. Vean, yo tengo R1, que la llamé, que es una constante, y la llamé R1, y se va a multiplicar con una entrada que se llama QI. En este caso, acá yo la tengo, es QI. ¿Cierto? R1 por QI. Y al final, eso se lo voy a restar, vean, acá la tengo en la primera ecuación, menos H1. Como H1 es la salida de un integrador, realmente yo tengo que integrar porque es una ecuación diferencial, entonces yo la integro, entonces menos H1 más H2. ¿Sí? H2 es la salida de la segunda integral.
Entonces yo coloco esos términos de integral, integral y luego estos, y los que voy haciendo es sumándole. Entonces en eso consiste esa primera opción, que para un sistema de esas dos dinámicas es corto, entre comillas es corto, pero ya para dinámicas superiores esta álgebra es compleja. Entonces vean que yo puedo resolver sistemas de ecuaciones diferenciales algebraicas, incluso ordinarias y algebraicas, de esta forma. Entonces, como les dije, porfa me confirman si ya tienen este código, ya tienen puestas los parámetros. Es así para continuar. Listo. Una vez declarados esos parámetros, vamos a hacer el álgebra de bloques. Entonces, para resolver esta ecuación. Entonces, ¿cómo partimos? Yo entonces voy a tener esta que va a ser mi referencia, como para ver si no me vuelo nada, pero yo lo voy a hacer de nuevo con ustedes. Recuerden que el profe Jairo nos enseñó una manera para yo no llamar acá el library browser. Entonces vamos a llamar primero una constante, un bloque constante. ¿Por qué? Porque ese bloque constante, ahí se me cerró, ¿qué pasó? Me presento ahí, qué pena, una falla. Vamos a llamar un bloque constante que va a ir relacionado con esta entrada. Ya después les muestro cómo, porque yo lo que hice fue un subsistema. Ahora rápido. Ven una constante y la llaman Q1, que se correlacione con lo que les está mostrando en el workspace, con lo que ejecutaron. ¿Listo? Que se relacione con lo que ejecutan en el workspace. Y lo siguiente es que generan otra constante que le colocan R1, que ya está también en el workspace. Es entrada 1 que coincide con QI. Listo. Esta constante 2 que coincide con R1. Y la van a multiplicar para hacer esta primera parte de la ecuación. Esta que tenemos acá arriba. Vamos a multiplicar primero R1 por QI. Es esto. Este se llama producto, este es constante, y esta háganla inicialmente con una constante. Y luego pongan un bloque que se llame adición, add. A ese bloque le colocan acá adentro menos, más, para que les quede como así ordenadito. Ustedes lo pueden incluso ampliar aquí para que se les vea más grandecito. Y coloquen los integradores, así sueltos. Primero, los integradores les va a quedar sueltos. Entonces, ese producto R1 por QI se le va a restar. Esta es la que la vamos a llamar y yo le voy a colocar el nombre. Esta es la salida H1. Aquí le voy a colocar H1. H1 es QI. Es R1. Esta que entra acá la voy a poner acá. Esta es H2. Por ende, este es HI, no, H1. Y esto que sale acá, entonces debe ser todo este término y se va a dividir con Ta1. Toda la expresión de acá de la suma y la multiplicación. Vean que es una lógica sencilla, ¿no? Y lo que sale de acá yo lo integro y eso es H1 y eso se expresa por toda la ecuación de H1 de T. Entonces yo acá lo puedo escribir como dH1 sobre dt. Lo puedo expresar así. Y acá ya se integra y queda H1. Entonces, como esta segunda línea es H2, pues acá está H2, ya se le puso el nombre, esta es la salida H2. Por acá entonces me va a entrar H1, por acá me va a entrar H2, le voy a ir colocando nombre a todas estas líneas. Ese es R1. ¿Y saben cómo se llaman esos bloques? Ese es de división, ese es constante, ese es de adición, ese es de producto, integrador. Estas déjenla todavía como constante, esta es constante y esa es, colóquenle un escope. Vean que el segundo término ya es entonces, tenemos H1 menos H2, que es esta división, resta que se hace acá, ¿no? La salida de los dos integradores. Luego, eso se multiplica y se divide, lo que tenemos acá se multiplica por R2
y se divide por tau 2. Tau 2 R1. Por eso esa multiplicación acá. Entonces vean que acá llega R1, acá llega H2. Listo. Y acá incluso se van dividiendo y otra vez acá vuelve y se suman para este término acá de suma resta. Es una forma realmente básica para resolver sistemas de ecuaciones, pero ya vamos a ver otra, mucho más, realmente más directa. Esto, recuerdo, es un constant y eso es un scope. Ya les muestro cómo hacer el subsistema para los que no recuerden. Un subsistema me agrupa variables como yo quiero para mostrármelas de una manera más reducida. Ejemplo, esto. Eso es un subsistema. Voy a limpiar esto para que no lo muestre. Me lo muestra con una entrada, una salida. Ya yo le puedo colocar imágenes y máscaras de acuerdo a lo que, a cómo me desarrolle, ¿no? Por ejemplo, así. Y yo miro debajo de esa máscara, tengo este subsistema. Y recuerdan que deben ejecutar este código para que esté en el workspace, si no, no les reconoce. Y ya cuando guarden este archivo, lo guardan en la misma carpeta, en la misma dirección. Entonces, para los que ya terminaron, pueden ir por favor alejando lo que sería el QI y el scope. Lo alejan así del sistema y lo que van a hacer es seleccionar, con les quede como un bloque así como este, dejando fuera el QI y el scope. Y lo seleccionan y en los 3 puntos le dicen crear subsistema. Y se les debe crear un sistema como este, con una entrada y el scope de salida. Yo creo que ya lo hice, pero no sé, me salen las constantes rojas. Las constantes rojas. Sí, señor. Ya te digo que puede ser eso. ¿Sí ejecutó el código? Porque si no ejecutó el código, le debe aparecer esa falla. Lo que dice Juan Pablo es eso, es que ejecutes parámetros y que esto te salga acá en el workspace. Porque si no te sale es que no la reconoce, no te la has vinculado. Y una vez recuerden, entonces seleccionan, separan QI y separan el scope y le dan acá los 3 puntos, crear subsistema y les debe quedar así. Entonces, si nosotros le damos correr a este código, les debe salir algo muy parecido a esto, ¿cierto? Entonces ahí vemos una dinámica natural del sistema. Eso se llaman sistemas autoexógenos, ellos se autorregulan, un sistema de 2 tanques con las condiciones o parámetros que nos dan. Es realmente sencillo. Y ya a partir de acá, como ya tenemos un bloque, podemos hacer control. Pero antes del control, voy a mostrar otra manera, es la siguiente. Un momentito ahora acá. Vamos a usar, esta vez no lo vamos a hacer como un bloque. Olviden esto por ahora, yo lo voy a correr, esto no lo presten atención. Vamos a centrarnos en este. Vamos a hacer lo mismo, pero en vez de generar, todos esos bloques, vamos a hacer un MATLAB function. Entonces, creen un MATLAB function. Ustedes escriben MATLAB function, en el library browser le sale MATLAB function. Hablas acá, MATLAB function y lo arrastro. Y ahí te sale. Generalmente sale así. Y le vamos a poner entradas y salidas. Entonces, ¿cómo volvemos un sistema parecido al que tenemos esta vez, pero en código? Recordamos, colocamos en MATLAB function los 2 integradores, el scope y este que yo lo llamé Q0. ¿Listo? Yo hice mi otro subsistema para que se viera solo una entrada acá y solo la salida. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya una vez creado en MATLAB function los integradores, esta vez no vamos a unir tantas flechas, tantas cosas, por lo que comentaba, a veces es mucho mejor escribirlo en código. Vamos a generar que las salidas van a ser, listo, la derivada de la altura 1 de t, la derivada de la altura 2 de t. Yo esta vez le cambié el nombre a este código, le puse tanque, usted lo pueden dejar function como queda a veces FCN, sino que yo lo guardé así con ese nombre FCN y lo guardo en la misma carpeta del escritorio, en mi caso, o donde tenga esto ejecutado. ¿Listo? Los parámetros. Y le vamos a colocar de entrada Q0, HIN1, HIN2. ¿Recuerdan cuando hacíamos la integración?
que la salida de esto es la derivada, que decíamos que esto es de H1 sobre dt, y que eso es de H2 dt. Luego que eso que sale de acá entonces ya es H1, y que eso que sale de acá entonces ya es H2. Listo, y él comienza entonces a resolver basados en esas ecuaciones, que son sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, por eso yo necesito poner acá, y lo que hacemos es definimos un código. Listo, ese código, ¿cómo va a quedar definido? Ese código va a quedar definido, yo lo puedo definir incluso directamente con parámetros para ahorrarme eso de estar ejecutando en el workspace, de estar corriendo. Pues defino mis parámetros de una vez. Simplemente aquí los copio mis parámetros. Defino mis condiciones iniciales. Digo que QI es igual a Q0 y que H1 es igual a HI1 y que H2 es igual a HI2 y simplemente escribo mis ecuaciones de balance. Vean que es muchísimo más sencillo. Ahí están escritas mis ecuaciones de balance. Yo las escribo un poco distintas, pero al final es lo mismo. Entonces vean que no es más que este pequeño código y ya no me complico tanto con las conexiones de bloques, que es otra forma. Hay gente que le gusta, cada quien se adapta como le gusta. A mí me gusta más código. Claro está que la otra opción, ahí es donde viene la ventaja de Simulink, es que ya teniéndolo así en bloques y teniendo un MATLAB Function me voy a ahorrar mucho trabajo y muchas cosas. Realmente es generar acá el MATLAB Function con sus integradores, conectar, saber que conectar respectivamente, ¿no? Que quede bien organizado. César, disculpa una cosita. Es que corriendo el primero me dio una curva diferente. No sé si podríamos revisarlo. ¿Este? Sí, el de con los bloques. Te dio una curva distinta a esta. Sí, me dio creciente y solo crece. Y crece exponencial. Entonces revisa las conexiones. Le pusiste tiempo, perdón, se me olvidó decirle, colóquenle 700 unidades de simulación acá. Espérense, eso sí no lo puse. Si te sale 10, puede ser que solo te muestre esa parte. Sí, era eso. Mira, me había pasado decirles. Listo, entonces vean, creamos esto y lo que hacemos lo mismo, seleccionamos acá, generamos subsistema y él se nos viene acá así, ¿sí? Con una entrada. Y el código es esto. Y ven que si ya yo corro entonces esto, con las mismas 700 unidades de simulación, vean que obtengo exactamente lo mismo que el otro, pero con menor trabajo de conexión, para los que de pronto les parece que puede ser muy cansón esa conexión de bloques. Pero acá se obtiene realmente es lo mismo, ¿listo? Entonces ahí ya tienen una gran ventaja, ¿no? Que ya pueden escribir las ecuaciones directas, entendiendo esto, ¿no? Ahora hay una pregunta. No, yo todavía se las voy a dejar. Ahorita les comento. Hay algo que chévere que se me dio por probar. ¿Qué es esto? Y yo ve, si ya yo tengo una ecuación de mi sistema, ya yo puedo definir mi función de sistema, ya yo puedo definir un control a partir de ese bloque o ese subsistema. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiese mantener un nivel de tanque 2? Digamos, lo que sería, porque acá obtenemos es la salida del tanque 2. Si yo quisiese mantener la altura de ese tanque 2, que es la salida del tanque 2, yo pudiese dar otra salida, también la del 1, pero en este caso vamos a quedarnos con el 2, en un valor deseado. Para eso entonces tenemos manejos de señales y estamos hablando de control. Recordando un poco el control, recuerden que el control se basa principalmente en la observación. Además de la observación se basa en la comparación y se basa en la decisión, ¿cierto? Entonces, a lo que al final queremos llegar es que necesitamos censar, necesitamos comparar y el que lo hace es el controlador y ya después viene la parte de respuesta, la actuación, el actuador. ¿Listo? Lo que sería la válvula de control, el sensor y el controlador. Sin estas tres partes, usted no tiene un sistema básico de control. Y a veces pasa que uno llega
a industria, no, que quiero montar un sistema de control, y me pasó a mí que me estaban pidiendo una asesoría y creyeron que por comprar un actuador, una sola válvula de control, ya quería montar un sistema de control, y era gente que no sabía nada de control. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasaron su pena porque compraron una tremenda válvula de control, pero no tenían ni controlador, ni sensor, ni las conexiones, ni los, en fin, no tenían nada, solo tenían una válvula, y eso no es control. Necesitamos censar, necesitamos comparar, y necesitamos actuar. Y ya entonces ahí en las charlas que hemos visto, entonces sabemos que hay distintos tipos de controladores, los PLC, las tarjetas de adquisición, los digitales, etcétera, que existen muchos tipos de actuadores, que existen muchos tipos de sensores. ¿Listo? Entonces, digamos, acá nos vamos a ahorrar un poco esa charla. Tenemos nuestro sistema, entonces acá tenemos nuestro proceso. Y ese proceso acá, entonces, lo que tenemos es la relación del controlador, asumiendo el actuador y el sensor lineal. Por eso no se suma acá, no se tiene en cuenta, perdón, acá. Aquí debería ir el bloque del sensor y por acá el del actuador, lo que sería la válvula. Pero lo vamos a asumir lineal. Al asumirlo lineal, podemos hacer esto directamente así como lo estamos planteando. Y simplemente buscamos el bloque que se llama PID. ¿Listo? Entonces busquen el bloque que se llama PID y el manejo de las señales lo vamos a hacer con un step, que es un escalón. Ese step yo lo puse que el step time, esto como está en 700, que ese paso me lo haga en 20, cuando vaya en 20 unidades y que vaya de 0 a 10, es decir, que vaya de una altura inicial de 0 hasta 10. Le ponemos este sumador, que es un sum, igual viene con más menos, y este PID, para no hacer esas dinámicas de cómo sintonizar controladores, etcétera, vamos a aprovechar esta herramienta, ojalá la tengan todos, que se llama autotuning. Entonces uno le da tuning acá y él autosintoniza basado en las dinámicas de linealización de planta que tiene Simulink programadas. Porque digamos que hay un mundo detrás de esto de sintonizar parámetros. Este autotuning lo que hace es que toma todos los sistemas, todas las líneas de conexión al proceso y me hace un proceso de linealización, ya sea por expansión de serie de Taylor o transformadas de Fourier. Listo, es como lo que hace principalmente, ¿cierto, Juan Pablo? Creo que lo hace así. Y una vez le decimos linealizar, actualizamos Sí, ese bloque. Sí, pues hay varias formas, pero en este caso el que hacen en ese sistema es el que usted está comentando. Le decimos actualizar bloque y cerramos y vean que él automáticamente me agrega. A los que no les salga es porque seguramente no instalaron full. No tienen la instalación de Simulink full. Porque hay que instalarla full para que esto les salga. Si no, entonces, por ejemplo, tomen esos valores, coloquen en el P, pues no con todos los decimales, ¿no? Coloquen en el P este valor, en el I este valor y en la derivada este valor y coloquen en un filtro con este valor. Un controlador PID. Ah, que cómo hiciste este devuelvo, que no hice más nada, sino que copié este primero, eliminé el QI porque ya el QI no es un flujo constante, ya es el valor que mande el PID para mantener la variable que yo quiero, que es la señal. Y acá le agregué un MUX para multiplexador para unificar señales. ¿Listo? Vean que acá tengo los parámetros. Realmente es lo mismo que hicieron, si no copian y pegan acá, Simulink les deja copiar esto tantas veces quieran para comparar dentro de esa misma tabla en blanco que tenga. Recuerdan que pues ya lo pueden, si quieren, usen el que tenían todas las diagramas de bloque o usen este que tenía el MATLAB function. Al final les debe dar lo mismo. Estamos obteniendo la misma salida por ambas aproximaciones, que es la respuesta natural del sistema. César, ¿podrías mostrarnos cómo es que tiene que quedar en el scope? Por favor. Este de acá, así, queda igual, exactamente igual al anterior, a los dos, usando el MATLAB function que sin usar MATLAB function, dan igual. Pero no, en el de que ya tenemos control. Ah, con el de control. Como yo le puse entonces 20, 0, 10 y ya si sintonizaste esto, te debe quedar pues así. Vean que el cambio es de 0 a 10 y él demora, es una respuesta lenta, esos sistemas son de respuesta muy lenta, realmente miren todo lo que demora para estabilizar, pero él llega a la estabilidad. ¿Sí te dio así? Medio se estabiliza más rápido. No ¿El sé tuyo?
tal vez por algo de los parámetros, digamos ahí es donde viene a jugar esto, sintonía fina, métodos de sintonización. ¿Le colocaste estos así o los sintonizaste así con autotune? No, yo copié que lo fui a sintonizar y me dijo que no, pero ¿qué es eso que, el filtro, coeficiente de filtro, eso qué es? Es que yo No lo sé, tengo en 100. tú lo tienes en 100, coloquémosle 100. Eso es algo más de control, ese coeficiente lo que hace es que me limita la respuesta de señal del controlador y me filtra esa salida para no generarme mucho ruido en la señal. Entonces, por ejemplo, si coloco el 100 que tú tienes, No, igual. pues a mí me dio igual. A ver, es que yo sí le debí aplicar. Ah, pues sí. ¿Y que cuántos decimales usaste? ¿3? 3. Pues 3 a para ver, cada uno. coloquémosle 3 hasta 13. ¿Tú pudiste acá 13? Ah, sí, le voy a dejar 13 también. Y ahí hasta el 0. Eso. No, me está dando similar. Ah, no, ya me dio Al- igual. No sé qué ah, tenía. Ni idea, ni idea. Listo. Listo, gracias, Por Isaac. ejemplo, cámbiamelo. Ah, que ya no lo quieres en 10, que lo quieres en 5. Que la altura final sea 5. Él debe ajustarse, mira, esos cambios de altura. Y entonces acá, por ejemplo, ya ustedes, si recuerdan los que vieron control, por acá entonces aparece el bloque de la válvula, el del sensor, el de convertidor de señales, y lo vamos volviendo más real. Pero mira que acá ahí pasa algo curioso. ¿Qué pasa? Que no lo tienes en transformadas de Laplace, ¿cierto? Mira, normalmente nosotros nos enseñaron que eso tenía que estar en transformada, que ese bloque debería estar en transformada de Laplace para poder resolverse. Y MATLAB ya te lo resuelve así. Yo resolví un sistema en caso real en donde tenía la planta, en vez de tener esto en un modelo, tenía los sensores de la planta aquí conectados. Y hice esto mismo con un PID y me lo hizo el control muy bien. ¿Qué pasa? Como ya yo estoy en estado dinámico, en estado tiempo, digamos, aquí no hago la conversión al dominio Laplace, sino que estoy en dominio tiempo, tengo que tener cuidado que si voy a agregar acá algo relacionado con la válvula y algo relacionado con el sensor, eso tiene que estar en dominio tiempo, no Laplace. 1. Al yo no agregarlo, estoy suponiendo que la dinámica completamente de ese sistema es gobernada por el modelo que yo acabo de incluir ahí. Yo incluso pudiese agregar dinámicas acá dentro de esta ecuación, como la dinámica del sensor. ¿Y qué pasa si ahí recuerden que cuando modelan, por ejemplo, yo acá agregué que eso es un sistema de primer orden sobre esa válvula? Entonces aquí ya yo estoy incluyendo la válvula, estoy incluyendo la ecuación de la válvula. Vean, de las válvulas, de las dos, estoy incluyéndolas allí, es un sistema lineal, y ese sistema no necesariamente puede ser lineal, puede ser una ecuación en función de la apertura. Y esa apertura entonces se me vuelve una entrada, también una entrada a ese proceso. Y al ser una entrada al proceso, entonces yo me regreso acá y me va a quedar una entrada al proceso con un Q, entonces ya esto entonces es lo que me va a manejar, ya no es un flujo, sino una apertura, un porcentaje. Y entonces, ¿qué pasa con el sensor? ¿En qué parte agrego ese sensor? Ya, eso es otro cuento. Vean que acá por eso no se agrega. No sé si Juan Pablo lo haya trabajado así en dominio tiempo directamente. A pesar de que esta es una ecuación, pues realmente es una ecuación de error, la ecuación del PID. Que ustedes ven, es esta ecuación, es una función de error con una variable proporcional, una relación integral y una parte derivativa. Esto no está en dominio Laplace, al menos que uno agregue unos términos, ¿no? Pero Juan Pablo, ¿tú lo has trabajado aquí el control directamente en dominio tiempo? Sí, César, Así. pues he manejado el control incluso en sistema mixto. Entonces, vea que acá, cuando uno le enseña en control, que tienes que tener la función de transferencia de la perturbación en Laplace, etcétera. Pero vean que pues, realmente acá lo que hacemos es suponemos que el sistema está todo integrado en este bloque de ecuaciones. Hay unas ecuaciones que ya, ¿qué pasa si yo integro en mi sistema el sensor? Entonces ya es como le meto uno al modelo. Si lo van a hacer por Laplace, que es como se los planteé yo acá en la presentación, usando esas, digamos, esas expresiones, ya ahí sí tienen que agregar la válvula, el sensor, etcétera. Yo he trabajado en sistemas reales, simplemente como les dije, este mismo circuito con mi step en un tanque de llenado, pero en vez de tener un modelo, tenía acá, aquí era el OPC server, entonces
el OPC Configuration, entonces acá tenía la lectura de datos y quería controlar una salida de datos, que me controlara una válvula, que la manejaba acá para una variable y que el PID, haciendo autotuning, hice lo mismo autotuning y funcionó, o sea, él realmente, si yo cambiaba el valor que quisiera, ustedes veían en la planta cómo cambiaba. Entonces lo que hice fue controlar esa planta desde acá, desde Simulink, con un bloque PID así sencillo. Y en vez de la función acá, simplemente los sensores que me marcaban cuánto era el nivel y cuánto era la salida. Yo acá hacía las conversiones de señales. Digamos que es un control muy básico, ¿no? Este que tenemos acá, eso se puede volver mucho más complejo. ¿Qué pasa si ya tengo un valor inicial no de 0, sino de 2? ¿Qué debo hacer para que eso no se me... ¿Se ven acá? Que pasé de 2 a 5, pero entonces esto está desde 0. ¿Qué debo hacer? Simplemente entonces que el nivel del tanque 2 podría empezar acá. Vean que esto tiene una condición inicial. Cuando tengamos sistemas de ecuaciones con valor inicial, aquí ponemos el valor inicial. Para el tanque 2 voy a poner 2. A ver qué pasa. Vean que sí ranque 2, pero me tiene este comportamiento. Y me tiene ese comportamiento porque tampoco le tengo el del tanque 1. Y ahí tengo una dinámica que es negativa, de orden inverso. Entonces, igual va a seguir mostrando, la debería, vean, si la sigue mostrando, como que ese nivel se cae y luego sube, pero parte de 2. Entonces, ahí hay que analizar otras cosas, ¿no? Ya es más teoría de control que tengamos que ver allí para esos comportamientos y esas dinámicas. Pero por ahora me parece que es muy útil esta forma de operar. Yo creo que podemos dejar para la próxima charla, caso de qué pasa, que tengo un bioreactor y tengo un bioreactor que puede operar el lote alimentado y continuo. Podemos operar las 3 dinámicas usando un MATLAB function y es como modelamos, ya estos son sistemas algebraico diferenciales, acá ya sí tengo problemas de valor inicial, vean, aquí tengo problemas de valor inicial, acá entonces modelo mis ecuaciones, mi sistema, las ecuaciones constitutivas, las ecuaciones de balance para un proceso de lote, me toca explicarles cómo se modela esto, cómo se plantean esos modelos. Y al final uno tiene este tipo de dinámicas, vean, aquí. El comportamiento del sustrato, la biomasa y el producto. Ya es algo mucho más complejo. ¿Y qué pasa si lo hacemos en estado dinámico? ¿Y qué pasa si quisiéramos controlar en un lote alimentado el flujo de alimentación para maximizar el crecimiento de biomasa? Y ya iba creciendo el problema, pero se va haciendo más interesante, pero lo podemos trabajar